Antes de las lágrimas, antes de los silencios, antes de las cenizas, Job vivía en abundancia. No solo tenía riquezas, tierras, ganado, tenía algo que no se compra, una reputación de integridad. Había en la tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Job 1:1. Él era conocido por su justicia, por su temor reverente a Dios, por su corazón limpio y generoso. Era un hombre de familia, de oración constante, de sabiduría serena. Tenía 7 hijos y 3 hijas, miles de ovejas, camellos, bueyes, criados. Era el hombre más rico del oriente. Pero más que todo eso, Job era espiritualmente consciente. No vivía distraído con sus bienes. Sabía que todo venía de Dios. Por eso, cada mañana se levantaba temprano y ofrecía sacrificios por sus hijos, por si acaso ellos hubieran pecado en el corazón. Eso no es religión. Eso es amor espiritual. Eso es liderazgo de un padre que conoce la eternidad. Job no era perfecto como un ser sin errores. Era perfecto en integridad, en su deseo de vivir con propósito, en su temor a Dios. Y eso es lo que lo hizo visible al cielo y al infierno, porque hay personas que, por su fidelidad, provocan el movimiento espiritual. Y lo que estaba por suceder en el cielo no era un castigo, era una conversación que cambiaría la vida de Job y revelaría algo mucho más grande que cualquier riqueza. Mientras en la tierra Job vivía en paz, en el cielo se desarrollaba un diálogo invisible y eterno. El libro de Job nos abre una ventana a algo que pocos comprenden. No todo lo que sufrimos es por castigo, y no todo ataque es señal de culpa. Un día vinieron los hijos de Dios a presentarse delante del Señor, y Satanás vino también entre ellos. Job 1:6. Dios le pregunta, ¿de dónde vienes? Y el adversario responde, de rodear la tierra y andar por ella. Entonces, Dios hace algo impensable. ¿Has considerado a mi siervo Job, hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Es Dios quien menciona a Job. Es Dios quien lo señala, no para juicio, sino como testimonio de fidelidad. Pero el enemigo cuestiona su fe. ¿Acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has cercado alrededor a él y a su casa? Quítale todo, y verás si no te maldice en tu rostro. Y aquí viene el misterio más grande. Dios permite. Todo lo que tiene está en tus manos. Solo no pongas tu mano sobre él. Puedes imaginarlo. Dios sabe quién es Job, sabe su corazón, sabe su amor, y aún así permite que sea herido. No porque lo odia, no porque lo castiga, sino porque confía en él. Porque hay batallas que no libramos por desobediencia, sino porque el cielo confía en que no vamos a soltar la fe. Job no tiene idea de lo que está ocurriendo. No escucha esta conversación. No sabe que su nombre fue dicho en el cielo. Y en los próximos días su mundo se desmoronará. Todo lo que ama lo perderá. Y Dios no explicará nada. Pero incluso en el silencio, Dios sigue siendo soberano. No hubo aviso, no hubo preparación, no hubo tiempo para entender. Solo llegó y destruyó todo. En un solo día, la vida de Job cambió para siempre. Uno por uno llegaron los mensajeros, cada uno con una noticia más devastadora que la anterior. Los sabeos atacaron y mataron a los criados. Fuego cayó del cielo y consumió tus ovejas. Los caldeos robaron tus camellos. Un viento fuerte derribó la casa donde estaban tus hijos, y murieron todos. Silencio. ¿Cómo se reacciona cuando todo lo que amas se cae en un solo día? Hijos, empleados, animales, terreno, futuro, paz, sentido, todo se fue. Y Job se quedó de pie, en medio del polvo, mirando lo invisible, sintiendo un dolor que no se puede nombrar,
Pero lo más impactante no fue su pérdida, fue su reacción. Entonces Job se levantó, rasgó su manto, se rasuró la cabeza, se postró en tierra y adoró. Job 1:20. ¿Adoró? Sí, llorando, destruido, vacío, pero adoró. Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. El Señor dio y el Señor quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Job no entendía. Job no sabía por qué. Job no tenía respuestas. Pero tenía algo que el dolor no le pudo quitar: su reverencia a Dios. Porque hay personas que, aún en las ruinas, eligen levantar sus ojos. Y cuando el cielo vio esa reacción, el enemigo no tuvo argumento. Pero la prueba no había terminado. Porque cuando el alma resiste la pérdida externa, la batalla siguiente es más íntima. El cuerpo y la fe. Después del desastre, vino el silencio. Job aún no había recibido respuesta del cielo. No hubo voz, no hubo explicación, solo el eco de su propio llanto. Pero algo más vino, algo que, en lugar de sanar, terminó hiriendo aún más. Sus amigos, 3 hombres, Elifaz, Bildad y Sofar. Al principio hicieron lo correcto. Vinieron, se sentaron con él y guardaron silencio por 7 días. Ese fue el momento más sabio de ellos. Porque en el dolor más profundo, el silencio empático es más poderoso que cualquier sermón. Pero luego hablaron, y cuando lo hicieron, ya no fueron consuelo, fueron carga. Uno tras otro, comenzaron a sugerir que el sufrimiento de Job era resultado de algún pecado escondido. Dios no castiga al inocente. Si clamas a Él, quizás te escuche. Examina tu corazón. Palabras religiosas pero vacías. Consejos llenos de teoría pero sin compasión. Ellos querían encajar la tragedia de Job dentro de su teología, en lugar de simplemente llorar con él. ¿Te ha pasado? ¿Has sufrido algo tan grande que incluso aquellos que te aman no saben qué decir y terminan diciendo lo incorrecto? Ese fue el valle más profundo de Job. El dolor sin consuelo, el duelo sin explicación, la herida sin comprensión. Y aún así, Job sigue hablando con Dios. Aunque no lo oye, aunque no lo siente, aunque no entiende por qué. Job no dejó de buscar, no dejó de clamar, no dejó de esperar. Y entonces, después de capítulos enteros de dolor, quejas y lamentos, una voz habló, no la de sus amigos, sino la del cielo. Job clamó, Job esperó, Job lloró, y Dios guardó silencio. Durante capítulos enteros, la voz de Dios no aparece. Solo el eco de las quejas, las opiniones humanas, las preguntas sin respuesta. Pero entonces, de repente, el cielo rompió el silencio. Entonces el Señor respondió a Job desde el torbellino. Job 38:1. Desde el torbellino, no desde una brisa suave, no desde un rincón tranquilo, sino desde el centro de la tormenta. Porque a veces Dios no viene a calmar la tormenta, viene a hablarte desde dentro de ella. Y lo que Dios dice no es una explicación, no es una defensa de su plan, no es un «lo hice por esto». Es una serie de preguntas, una tras otra, cada una más profunda que la anterior. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? ¿Quién cerró el mar con puertas? ¿Has mandado tú a la mañana desde tus días? ¿Quién puso sabiduría en el corazón? Dios no responde con lógica, responde con majestad. Le recuerda a Job y a todos nosotros que hay un nivel de sabiduría y propósito que el ser humano jamás comprenderá por completo. Pero más allá de las palabras, lo más poderoso fue que Dios habló. Él no ignoró a Job, no lo desechó por sus lamentos, no lo castigó por su confusión, lo escuchó, lo buscó y se reveló, y eso cambió todo, porque Job no necesitaba entenderlo todo, solo necesitaba saber que Dios seguía allí, en medio del dolor,
En medio de la pérdida, en medio de la tormenta, Dios no se había ido. Después de la tormenta, después del silencio, después de las preguntas, Job respondió, no con quejas, no con exigencias, no con orgullo. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Job 42:5. Él había sido justo, había sido íntegro, pero ahora había conocido a Dios en profundidad, no al Dios de las bendiciones, ni solo al Dios de las palabras, sino al Dios que permanece en la herida y se revela en el vacío. Y fue entonces cuando todo cambió, y el Señor restauró el bienestar de Job, cuando él oró por sus amigos. Job 42:10. Dios no solo lo sanó, lo elevó, le dio el doble de lo que había perdido, ganado, hijos, salud, honra, pero más que eso, le devolvió la paz. Job vivió más años, vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos. Disfrutó de días largos, pero sobre todo de una fe que ya no era teoría. Él entendía algo que pocos entienden, que Dios no siempre explica el dolor, pero nunca deja que ese dolor sea en vano. Y su historia quedó escrita, no para celebrarlo a él, sino para mostrar al mundo que es posible perderlo todo, y aún así salir más fuerte, que puedes ser herido por la vida, juzgado por los tuyos, probado por el cielo, y aún así terminar restaurado, porque lo que Dios permitió por un momento, lo usó para revelar eternidad. Si tú también has pasado por temporadas donde todo se ha quebrado, donde no entendiste nada, donde esperaste una respuesta y solo escuchaste silencio, entonces recuerda a Job, porque lo que parecía un castigo era en realidad una historia de confianza. Y cuando tú eliges confiar, aun cuando no ves, aun cuando no entiendes, Dios escribe un final que el mundo jamás imaginó.